Bien, mi hermanos, vamos a hacer un breve recuento nuevamente de lo que ya vimos la semana pasada debido a la importancia que tiene todo esto que estamos tratando. Estamos hablando del trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ver al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento? Y esta historia de Israel comienza desde Abraham hasta Salomón. Ese es el primer encabezado de ese trasfondo histórico, el que nosotros iniciamos la semana pasada y que no pudimos terminar. Y hoy nosotros queremos continuar, pero antes de continuar donde nos quedamos, yo quiero que nosotros hagamos un breve repaso de lo que ya habíamos visto. La realidad es que la Biblia narra la historia de la redención de que Dios, el creador del universo, diseñó por medio de un pacto. Y esto es importante, sumamente importante. Dios hizo un pacto de gracia. Esto es, por medio de una promesa en la cual Él interpuso un juramento y solamente Él podía jurar sobre sí mismo sin que nadie más lo hiciera. Un juramento hecho por Él mismo y en nombre de Él mismo. Este pacto consiste en que Dios quiere formar un pueblo para sí, para el cual sea su Dios y estos redimidos sean su pueblo. Hasta aquí estamos bien. Si entendemos esto, entendemos que toda la historia del plan de salvación de Dios está centrado en este pacto que Dios hizo consigo mismo. Y Dios diseñó esta redención desde antes de la fundación del mundo, de manera que nada de lo que sucede hoy en día ha ocurrido por azar, sino bajo la providencia de Dios. Pero este plan soberano de Dios ha sido revelado al hombre de una manera progresiva. No lo hizo inmediatamente, este es el plan, conózcanlo, sino que ha caminado en la historia de la iglesia. Y fue caminando a través de muchos años. Tanto es así que este plan de redención y salvación nos lleva hasta Cristo. Dios manifestó entonces su pacto desde el tiempo de Adán. ¿Cómo lo anunció? Hizo un plan de salvación y habló de que era necesario un redentor en Génesis 3:15 para salvar al hombre por haber pecado. Dios muestra su misericordia para con el hombre y dice, no todo estaba perdido. Hay un plan para salvarlo. Y este plan de salvación es un pueblo santo adquirido por Dios. Cuando dice adquirido por Dios es prácticamente Dios los llamó y lo trabajó Él mismo. O sea que si nosotros hoy en día somos parte de ese pueblo y formamos parte de ese pacto que Dios hizo en la eternidad, nosotros somos un pueblo que está siendo trabajado por Dios mismo. Y lo ha hecho en medio de un mundo inclinado al mal, al pecado, porque eso es el mundo que tenemos hoy en día. Un mundo donde le es más fácil al hombre hacer la maldad que el bien. Le es más fácil fingir que ser honesto. Le es más fácil odiar que amar, porque aún el odio lo disfrazan de amor. Y todo es un engaño en este mundo. Y es en medio de ese mundo en el cual nosotros estamos viviendo y Dios continúa trabajando con nosotros y diciendo, por estar viviendo en un mundo como este y por la inclinación al pecado que ustedes tienen, porque han sido realmente
declarado muerto espiritualmente, y solamente por la gracia de Dios los hombres pueden venir al arrepentimiento. Y fue necesario que en base a ese pecado y a esa falta a la santidad y pureza de Dios se le prometiera en Adán a un redentor. Y el pacto sigue caminando. Su pacto continúa con Noé después del diluvio. Es a partir entonces de Noé y específicamente de su hijo Sem que Dios ha trazado su plan para que de ahí llegue quien es el redentor del mundo, quien es el verdadero rey de Israel. Dios escogió a Abraham para ser el pueblo numeroso. Basta con ir a Génesis capítulo 12 para ver todo lo que Dios le dijo a Abraham que haría con él y a través de él. Y allí se declara que sería un pueblo especial a través de su simiente. No es como venían hasta ese momento todos los judíos creyendo, que ellos eran parte de varias simientes que venían caminando y venían formándose, y entonces son hijos de Abraham en ese sentido porque vienen directamente de Abraham, pero ellos terminan siendo entonces un pueblo exclusivo. Eso no fue el plan de Dios. Dios no escogió y formó un pueblo terrenal para decirle: este es el mejor pueblo del mundo, este es mi pueblo favorito, este es mi pueblo especial. No, formó un pueblo para mostrarle al hombre la misma pecaminosidad de todos los hombres existentes, y que tanto ese pueblo como las demás naciones necesitaban entrar en la misma promesa y salvos por el mismo pacto que Dios hizo a Abraham. ¿Hasta aquí estamos bien? Salvo por ese mismo pacto. Porque lo que Dios le prometió a Abraham no fue salvar en exclusivo a una nación, sino que Dios le prometió ser padre de muchas naciones. Por eso dice que en tu simiente serán salvos. Por eso reprendió a los fariseos cuando decían que ellos eran hijos de Abraham, pero viviendo como si en verdad Dios no existiera, porque vivían bajo su propio control y trazaban sus propias normas, sus propias reglas, y el Señor tuvo que decirles: que no habéis leído, es que no habéis entendido. Y luego termina: es que ustedes dicen ser padres de Abraham, pero realmente por sus hechos son hijos de vuestro padre el diablo. Noten una parte importante: los saca de esa simiente de salvación, a menos que exista un arrepentimiento de parte de ellos y entiendan de que la promesa hecha en Génesis 3:15 como parte de ese pacto ahora termina en Cristo, y había que mirar a Cristo para entonces formar parte de ese pueblo de Dios que ahora es llamado la iglesia. Yo no veo otra cosa en la Escritura. Si ustedes ven otra cosa, bueno, pueden hablar ahora y queremos ver lo que ustedes ven. Y esta es la verdadera descendencia espiritual de Abraham. Yo quiero que nuevamente, para confirmar eso, vayamos a Romanos 9, versículos 6 al 8. ¿Qué dicen esos versos? ¿Alguien lo puede leer por mí? Y otro busque Jeremías 31, 33. ¿Alguien me puede ayudar con el micrófono? Acá. Oh, acá, sí. Eso es. ¿Quién tiene Romanos 9, 6 al 8? Acá. Romanos 9, 6 al 8 dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham,
sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Se necesita más claro de ahí? Yo no entiendo, ese texto habla demasiado claro. Entonces, yo no entiendo cómo es que tengamos que darle un lugar al pueblo étnico de Israel que yo no lo veo en la Escritura. Es como parte de un sentimentalismo, parte de una doctrina que ha sido prácticamente sacada para mí, y lo digo con estas palabras, por la fuerza. Definitivamente. Y lo analizamos con calma y vemos que este es el plan de Dios. Observen, ya hemos estado mirando, hay un pacto que Dios hizo y trazado desde antes de la eternidad. Lo comienza en Adán y lo continúa llevando a través de Sem, después de Noé, y sigue caminando el pacto hasta ahora. Y los hombres van caminando bajo esa misma promesa de salvación. Pero Dios tenía ese plan en su mente para llevar este plan de salvación que terminaría en Cristo. Y es así como nosotros la semana pasada entramos entonces a ver los personajes destacados en este trasfondo histórico. Hombres que Dios escogió, que Dios llamó, y de una manera muy especial. Para transformarlos por gracia y formar para sí un pueblo, dice, santo y celoso de buenas obras. Y esto lo dice en 1 de Pedro 2, 9 al 10, hablándole a la iglesia ahora compuesta por judíos, compuesta por gentiles, o sea, todo lo que no son judíos, y a ellos le dice que Dios se formaría un pueblo celoso de buenas obras. Hace un momento dijimos que Dios, si usted forma parte de ese pacto, Dios está trabajando con usted. Dios está trabajando a la manera que Él tiene programado. Pero Dios a sus hijos los guarda. Dios a sus hijos los cuida. Noten, eso no dice que no sufrirán. Es posible que en medio de todo esto nosotros tengamos mucho sufrimiento, decepciones, pasemos por momentos donde las lágrimas tendrán que salir, pero es ahí donde Dios nos está formando. Dios nos ama tanto que no nos fulmina por nuestros pecados, sino que nos da la oportunidad de que nosotros reflexionemos y veamos nuestra maldad y ahora miremos al cielo y digamos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Terminar humillado ante la gracia de Dios es la actitud de todo hijo suyo. Esto me ha enseñado la vida cristiana. De que todo creyente tiene muchísimas actitudes. Es como podemos decir, no es todo blanco y negro. El creyente no es una persona que ahora tan pronto conoció al Señor ya comienza a vivir sin falta ninguna porque Dios como lo está cuidando lo forma y nada le pasa en el mundo y ahora todo eso. Eso sí, camino a la santidad. En medio de ese camino a la santidad van a haber muchos tropiezos donde vamos a cometer muchos errores y muchas faltas, pero es Dios quien nos va formando. Y cuando el pecador cuando el hombre que es pecador en sí, aún sea creyente, se ve a sí mismo y ve su propia falta, termina en el suelo humillado frente a Dios. Porque Dios está trabajando con nosotros. Y Él de nuestros errores saca una bendición. Eso es una cosa increíble.
Ahora díganme ustedes si no es así en la vida práctica, lo que ya van teniendo tiempo en la vida cristiana. ¿Cómo es que Dios hace eso? De esa misma manera Dios fue puliendo al pueblo de Israel, donde muchos jamás quisieron vivir para Dios, incluso parte de la misma nueva generación, pero esa nueva generación que quedó después de Moisés también tuvo que seguir escuchando, y Dios siguió trabajando con ellos y sacando un pueblo para sí dentro de ese pueblo de Israel, a lo que se le llama en la Escritura un remanente. Ese remanente que Dios siempre se ha preservado para sí, para que continúen avanzando en su plan. Y es ese mismo remanente que, a pesar de las situaciones actuales que el ser humano vive y que vive la iglesia, tengan la confianza, tengan la seguridad de que por más negro que sea el panorama, Dios siempre tiene un remanente reservado para que su obra continúe. Si hasta aquí Dios ha permitido y ha llevado a cabo su plan de salvación, hasta este momento, ¿no lo seguirá haciendo? ¿Quién es el hombre para que pueda detener a Dios? Entonces el creyente debe irse a su casa, acostarse, tomarse una taza de café, y cuando la cosa esté más difícil, duerme tranquilo, porque dirá: Señor, tú estás en control. Ese es Dios. Uno de los personajes que Dios llamó primeramente es Abraham. Dios escogió a ese hombre llamado Abraham y le dijo: a través de él y de su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas en él, dice él. Este hombre vino a ser una familia. Hizo la familia de Isaac, Jacob, y esta familia se convirtió en una nación. ¿Cómo pasó eso? Increíble. Yo quisiera que ustedes se coloquen en esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es casualidad? ¿Esto es un asunto que sucedió al azar? La historia está ahí. No hay manera de evadir esta historia, aunque lo han intentado. Cada vez que se involucran estos personajes del saber, es decir, arqueólogos reconocidos, hábiles, con muchos conocimientos, tocan cosas del pasado y descubren una que otras cosas de lo que ya narra la Escritura, deja al hombre sin palabra y dice: todo esto es una realidad. Y si el mundo continúa avanzando y Dios abriendo puertas para que el hombre vea que Él no miente y que lo que está escrito aquí es verdad, los hombres seguirán descubriendo más cosas, aunque ellos vayan en busca de querer contradecir lo que la Escritura dice. Se dan contra la pared y terminan diciendo: pero esto es lo que ya decía la Escritura. De tal manera que en este plan de Dios aparece Abraham. Y ahora, ¿cuál es el nuevo paso? Bueno, aparece ese hijo de Isaac, Jacob. Y Dios, en su misericordia y en su plan, le da 12 hijos. Pero llama a Jacob, como vimos la semana pasada, y dice: Jacob, olvídate de ese nombre Jacob, yo tengo uno más bonito. ¿Cuál es ese nombre? Israel. Pero ¿cómo es el más bonito? Sí, el que contiende con Dios. Porque así será la nación que Él está formando. Analicen entonces la historia de todo el pueblo de Israel. ¿No se pasó todo el tiempo contendiendo y peleando con Dios? Porque es Israel. ¿Cómo es que Dios se le ocurre poner ese nombre? Porque Él todo lo sabe y sabía lo que habría de pasar. Y Él guiaría y enseñaría a la humanidad a través de ese pueblo. Les da 12 hijos que más luego se formarían en 12 tribus de Israel, las que ustedes conocen hoy en día. Eso fue Israel, compuesto por 12 tribus. Específicamente, eso fue Israel. Más tarde, esa misma nación ya formada fue a vivir entonces a Egipto por la providencia de Dios. ¿Y cómo llegó a Egipto esa nación de Israel?
¿Cómo llegó a Egipto? A través de un hijo de Jacob llamado José. De Isaac hasta Egipto para la preservación de muchos. De Jacob, mi hermano, perdón, estoy hoy medio ido de la cabeza. José en Egipto hizo el papel que Dios tenía determinado. Primero, ¿qué hizo Dios con José? Lo más maravilloso que Dios hizo con José, ¿quién puede descifrarlo aquí? Porque yo no creo que es fácil de adivinar. ¿Qué fue lo que Dios hizo con José? Mira, José lo maltrataron, lo despreciaron sus hermanos, fue llevado como esclavo, vivió como esclavo, fue prisionero y sin embargo se fue humillado. Pero ¿qué Dios hizo con José? Que a pesar de todo esto, lo guardó. Guardó su corazón. Cuando Dios tiene un plan con usted, guarda su corazón. Van a decir de usted aquello, van a decir de usted esto, van a confundirlo de usted con esto, con aquello, tal vez hasta la cárcel tenga que ir injustamente. Tantas cosas pueden pasar en un hombre y una mujer que Dios tenga en sus planes. Pues José estaba en los planes de Dios para dar continuidad a esta salvación a través de un pacto. Dios salva al pueblo de Israel cuando llegan a Egipto por José para que no mueran de hambre. Se hacen fuertes estos hombres, buenos para la agricultura. Cuando muere el faraón, ya no había el mismo respeto para este pueblo y comienza a salir el recelo, el resentimiento y al ataque de este grupo de personas hasta llevarlo a la esclavitud. Se le salió a Dios de esto el plan. Pero el pueblo lo salva y ahora lo manda a sufrir. Y óigame, no por un tiempo pequeño. Piensen 400 años de esclavitud. Pero como Dios no camina con el tiempo nuestro, sino a través de un plan mayor, Él dice, este pueblo está en esclavitud y yo lo voy a liberar. Cuando usted ve esto, usted tiene que ver cómo Dios nos está diciendo y hablando sobre la condición de todo ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Dice que está esclavo del pecado y necesita ser liberado. El pueblo de Israel iba a ser libertado por Dios y dando a conocer al mundo que ese era su pueblo y que ese pueblo estaría en su mano y que Él lo conduciría hasta donde Él quería conducirlo con el propósito de enseñarnos a nosotros a través de ese pueblo. Eso hay que repetirlo. Pone al pueblo a transitar por 40 años en el desierto. Todos nosotros como creyentes vamos a atravesar un desierto. Unos más pequeños que otros. No es lo que hoy nos dicen, que si tú vienes a Cristo, tu vida toda se va a solucionar, no habrán problemas, no habrán necesidades, y eso realmente es como anunciar un producto que usted necesita comprar hoy. Compre Coca-Cola, que es la chispa de la vida. Venga a Cristo, que Él es tu Salvador y Él es tu mejor guiador. Eso no es lo que dice la Escritura. Cristo mismo dijo, por mi causa van a existir divisiones entre padre, hijo, madre, de todo.
Y si a ustedes los vituperan hoy y le hacen mal, pues mírenme a mí lo que me hicieron. ¿No lo van a hacer con ustedes? Parece que no era tan consolador ni tan maravilloso el plan de Cristo. Bueno, pues los hombres hoy transforman eso y dicen que si tú realmente eres próspero y te ves con mucha abundancia de cosas de este mundo que son pasajeras, entonces tú, wow, genial, tú eres una persona maravillosa que está cerca de Dios. Y eres un buen creyente. Porque te va bien. Resulta que yo no encuentro eso en la Escritura. Por más que lo busque. Entonces es una fabricación del hombre, es una ilusión del hombre, es un deseo que incluso es pecaminoso, porque fomenta los deseos al amor de cosas que perecen. Perezco yo y perece todo lo que está en este mundo. De tal manera que Dios le hace una promesa a este pueblo y trae a un libertador, ahora es Moisés, para llevarlo a una tierra prometida. Esa tierra prometida, ¿qué está ilustrando? ¿Es la Canaán celestial? Todo el pueblo de Dios, de la misma manera que en Moisés, así tendrán que vivir los creyentes. Pero si mientras ellos viven en este mundo y están más cerca de Dios, disfrutarán de la cercanía de Dios, podrán disfrutar incluso de lo que Dios ha creado mucho mejor que lo que el impío y sin Dios lo puede disfrutar, aunque ellos crean que no. Esa es la gran realidad. Moisés fue ahora el libertador que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, dándoles a través de él la expresada en ordenanzas, la ley expresada en ordenanzas. Nada bonito, porque fue lo que el pueblo pidió. Dinos lo que hay que hacer, lo que tú hagas y nosotros lo haremos. Ah, bueno, perfecto, Moisés, dile que así será. Ah, sí, genial. Bueno, pues Moisés le trae toda la ley. Y a medida que se va leyendo, ¿usted ha leído Éxodo 20, no? Era para ellos caer y dice, pero ¿y qué cosa es esto? ¿Quién cumple esto? ¿Qué es lo que hace la ley? Que revela nuestro pecado. Cuando nos creemos buenos, vaya y revísele un poquito la ley, lo que Dios requiere. Yo le he dicho esto a muchas personas. Usted que ahora se cree maravilloso, bueno, porque yo sí que yo no rompo un plato. Yo ni vivo, yo ni fumo, yo ni bailo, yo no hago nada. Yo soy una gente estático únicamente que vive para servir a Dios. Vaya y lea Éxodo 20. Y usted verá que usted no se acerca a lo que Dios demanda para usted. Cuando el pueblo de Israel vio esto, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién podrá cumplir esto? Ah, no pueden, ¿no? Necesitan un libertador. Moisés en ese sentido aparece como el tipo de Cristo, liberando a un pueblo, lo saca de la esclavitud y lo guía a través del desierto. Cristo es nuestro guía, Él es nuestro capitán, como dice en Apocalipsis, que Él está sentado en el monte de Sión para interceder por su iglesia. ¿No lo dice? ¿Lo dice o no? Es que todo forma parte de una trayectoria ilustrativa a lo que es esta generación y a otras generaciones después de Moisés. Es lo mismo, enseñándonos cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. No hay que cambiar la forma de Dios. Dios tiene el mismo plan de salvación para usted y para mí. Fue tan serio el asunto que después que atravesan todos estos años, 40 años en el desierto, y luego ya Moisés comienza a envejecer,
él entonces a la nueva generación que tiene ahora la posibilidad de entrar a esa tierra prometida, Moisés ahora comienza a leer nuevamente a toda esa generación todo lo que habían dicho anteriormente. Antes de entrar a las puertas de Canaán, la nueva generación que había crecido en el desierto escuchó de Moisés una repetición de las leyes que habían sido dadas en el Sinaí y escritas en el libro de Éxodo. Esas enseñanzas y esa repetición hizo que un nuevo libro se escribiera. ¿Y cómo se llamó ese nuevo libro? Deuteronomio. Van a ir a Deuteronomio y van a ver que es un relato de todo lo que ya se había enseñado antes. ¿O no es así? Eso se le leía a la nueva generación diciéndole: nadie se puede apartar de esto, y esto tiene que ser leído y repetido una y otra vez en todas las generaciones. De ahí que los judíos comenzaron a ver el Pentateuco como lo máximo, ¿verdad que fue así? Y constantemente tenían que estar mirando al Pentateuco, los 5 libros de Moisés, para poder guiar y dirigir sus vidas. Como plan de Dios puso esto en el corazón de ellos. Ahora, el hecho de que ellos lo vieran y lo leyeran no quiere decir que ellos vivieran a la altura de lo que estaban leyendo. El caso es que ahora entran en la tierra prometida y hay un conquistador que permite que entren en la tierra prometida, y este es Josué. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada. Josué era la mano derecha de Moisés y fue el sucesor que Dios utilizó como comandante para conquistar a esa tierra prometida y repartir esta tierra entre las 12 tribus de Israel. El libro de Josué relata esto. Y mi hermano, ¿les fue fácil la repartición, lo que han estudiado del Antiguo Testamento, de estas tierras prometidas? Aún habiendo entrado, no les fue fácil conquistarla. Porque Dios no quiere nada fácil. Qué cosa más rara. Él quiere vernos a cada uno de nosotros con los ojos bien abiertos. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano, cuando lo acomodan mucho, se duerme. ¿Sí o no? Por eso es que nosotros agarramos los niños y lo acomodamos para que se duerme y buscamos: ay, es que está incómodo, ¿qué tendrá? ¿Tendrá cólico? ¿Qué es lo que tiene? Porque queremos que él esté cómodo. ¿Para qué? Para que se duerma. Cuando nos dan todo, ¿qué hacemos nosotros? Estiramos las patas. Ay, qué bueno que tengo la felicidad que todo me lo dan. Cuando usted le dice a su hijo que es un vago, que es un haragán, que está impuesto a recibirlo todo, dice: mira, te levantas. ¿No es lo primero que le dice? La primera queja es el grito. Porque él está acomodado, usted lo ha acomodado. Luego usted va aprendiendo que por el bien de él, usted no puede acomodarlo. Pero como que la experiencia misma te enseña y te dice: si yo acomodo este tajalán, cuando yo no esté aquí, él se va a morir de hambre. ¿Cierto o no? Usted lo entendió. Y ahora dicen: no, él que se aprenda a buscar sus propios medios. Y dicen: yo puedo ayudarle, pero he decidido no ayudarlo tanto. Aunque siempre tenga el ojo puesto, dispuesto a buscar y ayudarlo. Dios sabe lo que creó y nos da el entendimiento a nosotros para que también entendamos eso con nuestros hijos. De esa misma manera, Dios, conociéndonos a nosotros, nos dice: tienen que mantener los ojos abiertos y comenzar a ir detrás de lo que ustedes desean, pero con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Por eso es que hay textos en la Biblia que dice que Dios bendice la diligencia del hombre.
El hombre perezoso no prosperará. ¿Se acuerdan ese de texto? Es que así opera Dios. Ahora tenemos que preguntárnoslo, pero Dios puede dárnoslo todo. No puede mantener a cada uno como reyes sin necesidad de nada. Pero seríamos los más vagos sobre la tierra. ¿Sabe cómo nos llamarían? No nos llamarían ya ni cristianos. Ahí se reúne el grupo de los vagos. Lo que reciben todo. Es bueno entrar ahí, porque ahí después que tú entras ahí te dan todo. Así estaríamos. Y lleno de gente buscando para que le den cosas. Todos serían cristianos. Porque la gente realmente lo que busca es que lo mantengan y lo sostengan. Dios previó eso y sabía que así es el ser humano. Y no, primeramente hay que buscar a alguien que conquiste, alguien que les ayude para que el conquistador, para que los ayude a pelear por su tierra. Qué cosa, qué Dios tan malo. Deberían haber preparado el camino fácil para que entráramos. Lo que se da fácil se bota. En mi localidad, cerca de mí, conocí a una persona que se hizo a través de la venta de, bueno, yo conseguí uno, me enviaron. ¿Se acuerdan lo que es los dominicanos? Lo que es el berrón, ¿no? Ese berrón que se hizo famoso en Santo Domingo. Bueno, pues alguien se hizo millonario con eso en mi localidad, vendiendo ese tipo de cosas. Y tuvo un hijo. Pues él murió. ¿Y sabe qué hizo el hijo? Se dedicó a formar grupos de jazz. Los que saben de música, los que tocan jazz no ganan nada. Nadie le paga a una gente que toque jazz. Aquí tal vez existan algunos destacados. Y eso era formando grupos y botando dinero y haciendo cosas en cantidad hasta terminar andando en chancletita. De millones a nada. ¿Por qué? Porque a él no le costó. Siempre fue un niño mimado. Y destruyó todo. Dios quiere hombres diligentes. Y esta es la lección de hoy. En medio de esta batalla, en medio de este caminar, en medio de ese desierto nuestro, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora estoy en medio de este problema. Estoy en medio de este dolor, de esta dificultad. ¿Qué hacer? Aquí, mi hermanos, a medida que vayan pasando los años, usted se va dando cuenta de que las cosas se tornan cada vez un poco más difíciles. Vendrán momentos de amargura, ¿sí? De angustias, de inseguridades. Momentos en que aún el mejor de los creyentes tendrá que decir y dirá en su corazón, aunque no lo abra abiertamente, dirá, Señor, pero ¿no será tiempo de que ya tú me lleves? Pero es el Señor mismo quien trabaja en cada uno de nosotros y luego nos restablece y comienza inmediatamente a ver, wow, pero el mundo es más maravilloso de lo que yo imaginaba. Dios trabajando contigo te hace ver que no es el tiempo todavía, que hay mucho que hacer y que el mundo es un mundo en el que Él te puso para que tú también lo disfrutes y al mismo tiempo dependas de Dios. Dios te va guiando, te permite, te hace pasar por cosas, te hace madurar, te hace crecer. Así fue el pueblo de Israel dentro de los más fieles, que en todo momento vieron a Dios. Los que inclinaron su corazón a ver a Dios en medio de las necesidades, sabía que tenían una Canaán más gloriosa que a la que hasta ahora habían conquistado. Josué les ayuda a tener esa tierra prometida y entonces entran ahora en ese tiempo, en el período de los jueces. Y este fue un período difícil. Difícil, ¿por qué? Porque dependía de conquistadores, del que pareciera el más fuerte, ese sería nuestro juez. Y eso se iban sucediendo uno por otro. La nación renacía cuando ese nuevo juez se fortalecía y hacía cosas maravillosas. Cuando decaía, así mismo también se iba la nación. Y entraron entonces en un periodo de confusión
y de ese sincretismo religioso. ¿Saben lo que es esa palabra? Es esa mezcla, esa liga de ya no era solamente el Dios de Israel, sino que ahora mezclaban todo. Mezclaban dioses, mezclaban al Dios de Israel. Todo era una adoración mezclada donde ya ellos no sabían qué hacer. Y en aquellos días no había rey. Cada uno hacía lo que le parecía. Dice en Jueces 21, 25. Cada uno hacía lo que le parecía. Vivían prácticamente esperando un libertador. Cada libertador era un juez. Pero Dios en su misericordia trajo a Samuel, que ahora iba a trabajar con la libertad de los corazones de esos hombres y de esas mujeres. Porque era un llamado a volver a Dios. No le fue fácil a Samuel. Tuvo que vivir y ver cómo el pueblo clamaba: no queremos un rey como los demás. Y para Samuel esto fue interpretado como un desprecio a Dios, donde no querían a Dios como rey, sino que ahora querían un rey como las demás naciones. Y ellos eligieron su propio rey. Esto es interesante. Porque cuando eligieron a Saúl, quien eligió a Saúl fueron ellos lo pidieron, y Samuel tuvo que ungir a aquel hombre. Pero Dios tenía en sus planes a otro rey, y ese sí lo elegiría él. ¿A quién eligió Dios como rey de Israel? A David. Y ese, para Dios, este fue el primer rey de Israel. Y por eso es que David es tan conocida su trayectoria dentro del pueblo de Israel, porque Dios demostró que este sí era realmente el primer rey de Israel. Porque este no lo escogió el hombre, este lo escogió Dios. Mandó a Samuel a ir a buscarlo, y aún allí el mismo Samuel se confundió. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque cuando él veía a aquellos hijos de Isaí que venían fuertones, fortachones, dice: ya yo sé, ese mismo, ya no hay que hablar. Sí, señor, ya lo vi, ese no es Samuel, tú estás equivocado. ¿Cómo que ese no es? Sigue buscando. Viene otro igual. Ahora sí, porque no fuese este sí es. No, tampoco es ese. No eran ningunos. Y él, su corazón como natural, dice: pero aquí yo vine aquí, ¿quién es? Ya no hay más nadie. Y era como que no existía más nadie. Dice: sí, bueno, hay uno ahí que está en el campo cuidando las ovejas. Uy, de ese ni hablar. Ese ni mencionarlo. Ese no es. Dice: bueno, dicen que hay uno ahí que está apacentando las ovejas. Dicen que es medio rubito, pero chiquito. Dice: Samuel, ese es. ¿Qué había que hacer? Obedecer a Dios. Ese era el rey. El que menos el hombre pensaba. ¿Ves que no es como nosotros creemos y pensamos? Es como Dios determine. Es como Dios guíe. Por eso, amados, yo pienso que en el cielo nosotros nos vamos a caer de espaldas. Porque es posible que lo que nosotros hoy hemos fabricado en nuestras mentes de lo que son los increíbles y maravillosos hombres de Dios, allí lo veremos en un trono esperando, ¿no? Porque Dios lo puso en un lugar muy especial y posiblemente lo veamos en la cola de atrás. Pero espérate, ¿qué hace él aquí? No, él está feliz ahí. Él está sumamente feliz porque ningún hijo de Dios en el cielo estará infeliz. Pero para nuestras mentes esperamos ver a aquel hombre en otro lugar. Y al que menos usted esperaba es el que está en el lugar que usted creía que debería estar este otro. Porque nunca es lo que el hombre cree. En esta tierra todo es confuso. En esta tierra hay que aprender a decir: Señor, yo te creo en ti y dependo de ti. Aparta mis ojos del hombre.
¿Se entiende eso? Es a mirar a Dios. David entonces fue sucedido por Salomón. Wow. Salomón, maravilloso. Pero a Salomón se le permite construir el templo, que fue un proyecto anhelado por David hasta lo sumo. Yo me imagino a David suplicándole. Y un hombre que Dios amó tanto a David. Y le dijo, no, David. ¿Por qué razón este proyecto no le fue dado a David? ¿Quién lo dice? Porque él había derramado mucha sangre. Fácil de decir. Por eso no le fue permitido. Mientras que Salomón fue un rey de paz. Y tanta era la paz de Salomón que atrajo muchas mujeres pacíficas a su reinado. Y las hizo sus mujeres. Entró en esa situación. Yo quiero paz para todo el mundo, así es que paz para ti, Hermina, tú serás de paz, Josefina serás de paz, también Esterita, tú serás de paz, y metió a muchas. Y le dio paz a todas. Pero desobedeció a Dios. Mi hermano, el hecho de que Salomón tuviera muchas mujeres no quiere decir que Dios aprobó eso. Todo el tiempo Dios tuvo en su plan que el hombre fuera de una sola mujer. ¿No fue el ejemplo de Adán y Eva? ¿Usted se imagina, Adán? Tú estás solo, pero no te preocupes, Adán, te voy a hacer una cantidad de mujeres para ti solo. No, le hizo una. Esa es la tuya. Y desde que comenzó fue diciéndole ella lo que él tenía que hacer. Ya me está metiendo en problemas. Señores, esta mujer que tú me diste a mí fue la que me hizo comer de eso. Fue la que tú me diste. Empezaron las excusas, los pleitos y a pelear con aquella mujer. Pero esa es la tuya. El hombre tenía que aprender a vivir con esa mujer y amarla, dice sobre todo. Aprender a amarla. Ella será tu ayuda idónea. Tú necesitas diversión. Así que tendrá suficiente. Tú llegas cansado del trabajo. Me imagino allí a Adán con esa asada, porque ahora por el pecado tenía que estar asando, rompiendo la tierra y haciendo cosas, y ahora sudar cansado. Yo antes trabajaba y no me cansaba tanto así como ahora, pero entonces después que llega, comienza, mira, y ahora qué falta, porque vamos a hablar tú y yo, ya llegaste aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo, pero dame un chance, pero la vida continúa. Noten que es la misma cosa, a ustedes les sale eso del alma. Es que miren, la vida no se detiene, la vida continúa. Y allí empieza el hombre a pensar que no tienen compasión de él, que como que no ven lo que él hace. Lo mismo, pero es una sola, no fueron varias. Porque Dios quiere formarnos de esa manera. ¿Quiere decir eso que el plan estuvo mal y que Dios trajo una mujer para hacernos sufrir? No, ahora imaginémonos sin ellas. A ver si es bueno. Inmediatamente traemos, ay, cuánto extraño los regaños. Ay, regaños de mi vida, vengan a mí. Porque amo que me digan cosas. Ahora nadie me dice nada. Llego a la casa y todo, nada. Ni un pleitito, ni un nada. Parece que nos hace falta y Dios sabía que no hacían falta. Ahí está, porque entonces si nos preocupamos, dice, es como alguien dice, ¿y cómo está tu mujer? No, está callada. Está callada. Entra con mucho cuidado porque está callada. Hoy no ha hablado. Ese es el peligro. Pero si habla, dice, bueno, está bien, perfecto. Eso es lo interesante. Luego de Salomón, viene esta parte interesante en el pueblo de Israel y dentro del plan de Dios trazado, y es que ahora viene su hijo Roboam, que tampoco fue bueno este muchacho, y hace un desastre. Y hace que existan divisiones ahora. Y parte de ese pueblo de Israel, y no pocos, 10 tribus rebeladas.
Y le pide a Roboam, haz esto con nosotros, y él se burla y hace lo que quiere. Bueno, pues esto provocó que entonces ahora alguien entrara y gobernara esa 10 tribus llamada Jeroboam, y así se divide el reino. El reino del norte y el reino del sur. Todos pensaríamos como seres humanos, bueno, ahora sí, las 10 tribus, como son más, ellos son los que van a estar mejor y más cerca de Dios. Pero cosas de Dios, para que entendamos que no es lo que el hombre cree. Esta división y estas 10 tribus, que ahora, con Jeroboam, la capital ahora sería Samaria. ¿Se acuerdan de los samaritanos? Samaria. Y el reino del sur, Judá, la capital ahora sería Jerusalén. Y estaba compuesto por 2 tristes tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Allí estaba gobernando Roboam. Le quedaron estas 2. Pero era la tribu que Dios había preservado para este linaje, esta trayectoria. No muchas, no las 10, sino 2. Y estas serían cuidadas por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre era mejor. Porque los que se quedaron allí en Roboam eran mejores y más perfectos. No, porque Dios trabajaría con ellos a pesar de ser malos. Y le demostraría al hombre que en lo que ellos creían o imaginaban y pensaban que por ser 10 tribus las cosas iban a estar mejor, iban a ser más eficientes. No, resultó que aquellas 10 tribus, todos sus linajes, porque hubieron varias divisiones y diversos linajes, todos fueron impíos. Sin embargo, Dios preservó el linaje de aquellas 2 tribus que estaban en el sur. ¿Por qué? Casualidad. No, es que Dios estaba cuidando su promesa hecha por un pacto, porque ese pacto que Él hizo en la eternidad pasada, lo hizo jurando sobre sí mismo y no fallaría, a pesar de la maldad y las perversiones del hombre. Eso es lo que Dios está mostrando, que a pesar de la maldad y las perversiones del hombre, su plan continuaría. Y a esto me lleva una pregunta. Mi hermano, ¿continuará la iglesia hoy? Ahora observe el panorama. ¿Qué es lo que usted ve en el panorama? No son planes y prácticas hechas perfectas para destruir la iglesia. Y cuando los creyentes comienzan a escuchar noticias y ven lo que está pasando y ven la maldad del hombre y los planes que hay y que parecen estar funcionando y que todo va de viento en popa, ¿no es para destruir? Mi hermano, se habla de una sola religión formada por todas estas personas que no aman al cristianismo ni aman al creyente, sino que van a traer una nueva moralidad al mundo, lo que ellos consideran bueno. Pero vayan mirando, lo que ellos consideran bueno es lo que Dios llama pecado. Pero esta es la nueva religión, amantes del ser humano. El ser humano es un ser valioso que hay que valorar y que hay que exaltar. Y las normas que vamos a establecer son de amor. ¿No han visto esa institución de amor que hay hoy en día? Aman más que Dios. Y ni siquiera quiero mencionar el nombre porque estas cosas salen en las redes y cuando viene a ver nos tumban todo lo que nosotros estamos diciendo aquí. Son las gotitas de amor llevando al ser humano a creer que la nueva normalidad, la nueva única religión va a ser la más maravillosa.
Y todo parece que la iglesia se va a destruir. Y nuestros jóvenes actuales, ¿cómo viven? Adoctrinados en su mayoría por ellos. Van y se enfrentan a sus padres y le dicen que ustedes están mal y que son anticuados y que nosotros estamos ahora siendo educados. Cambian la palabra adoctrinamiento por educación. Y los jóvenes se lo han creído. Y no es menos cierto que los jóvenes han comenzado a abandonar las iglesias. Y vemos las iglesias hoy en día llenas de viejos. Y nosotros, ¿qué esperanza hay aquí? Los viejos se mueren ahorita. ¿Y los jóvenes dónde están? ¿Se acuerdan de un remanente en el pueblo de Israel? Pues Dios lo tiene. Dios lo tendrá. Y vaya a ver como de manera milagrosa, increíble, comienzan a aparecer un joven aquí, otro allí, que Dios los llama, los cambia, los transforma y lo pone a hablar del Señor. Y esos son los que van a preservar la iglesia. ¿Muchos? Posiblemente no. ¿Cantidades? No. ¿Existirán las megas iglesias? Sí, existirán, porque muchas de estas megas iglesias están detrás de la vanidad y los deseos del hombre, no de predicar la palabra de Dios. Están entrando en hacer otras cosas y adquirirán ciertos jóvenes que irán detrás de la diversión. Pero es allí donde Dios también levantará a algunos jóvenes que se van a oponer a estas prácticas que no vienen de Dios, porque así trabaja el Señor. Aunque se divida el reino, ¿estamos aquí? Dios tendrá un remanente y escogerá un linaje para que esta generación continúe con la iglesia de Dios. ¿Usted quiere ver panorama más negro para el pueblo de Israel, que cuando ya termina todo y le dice, ustedes también van a ser cautivos? Los buenos cautivos. Pero si hemos sido los electos, Señor, míranos. Hemos sido los buenos de la película aquí. Todos nuestros reyes han sido una bendición y tú nos vas a llevar hasta allí. Ustedes también no me han agradado del todo. Y lo llevó a Babilonia. ¿Usted quiere ver panorama más negro para eso? Incluso para los profetas allí existentes, que con lágrimas, como Jeremías, le tocó llorar por su pueblo y verlo partir, ser cautivo. Lo que menos él quería era eso para su pueblo. ¿Qué era lo que pasaba allí? Ya se acabó esto. Terminó todo esto, no hay más nada. Sin embargo, el Señor dice, 70 años ahí van a estar. Sí, Daniel le creyó. Comenzó a fortalecer ese pueblo que estuvo allí porque Dios lo puso nuevamente. Daniel no fue una casualidad allí. ¿Ve cómo es que es Dios? En esos 70 años, allí estaría Daniel cuidando y protegiendo a aquellos hombres. Yo pienso que de no estar Daniel ahí, hubiesen acabado con esa generación. O lo hubiesen puesto como nuevos esclavos, lo hubiesen ido despreciando. Tal vez el mismo dolor de la separación y la discriminación lo hubiese hecho desaparecer. Pero aparece Daniel para cuidar a aquel pueblo. Pero el mismo Daniel pierde la esperanza al final. Señores, estos son los 70 años, ya están ahí, en el mismo 70 años, en el mismo último momento, y nada pasa. Y aparece la conquista de Ciro, y Ciro es flexible, y dicen, ¿se quieren ir? No hay problema, libertad para irse a su tierra. Dios cumplió su promesa. Porque el antiguo reino estaba acomodado con ellos, jamás lo dejarían ir. Pues Dios permitió que hicieran una nueva conquista. Ve que Dios no es
Nada pasa porque así pase. ¿Qué va a suceder en el tiempo? No sabemos. ¿Qué es lo que el hombre fabrica en su mente actualmente? Bueno, estamos en un grave peligro. Porque mira cómo va la China. La China, que es un gobierno terrible, que no ama a Dios para nada, va a ser la primera potencia del mundo. Y cuando sea la primera potencia del mundo, pues miren, a Dios que reparta suerte. China no se gobierna, China no manda, el que manda es Dios. Y el hombre que ama al Señor pondrá su confianza enteramente en Dios, porque Dios es quien tiene el control de todo. Dios preservó a su pueblo y preservó ese linaje, y se cumplió que ese linaje existiría hasta que llegara la simiente. Y se le llamó la simiente, no parte de unas cuantas simientes, sino que él sería la simiente. ¿Y qué eso qué significa? ¿Por qué la simiente, hermanos? ¿Pero por qué? Porque es a través de él que todo el pueblo de Dios y la promesa hecha a Abraham iba a florecer. Él es la simiente, porque solamente apegado a Cristo es que esa nación y ese pueblo de Dios existe. De tal manera que todo aquel que no crea en Él no forma parte de esa simiente y no será salvo. ¿No es eso lo que declara el mismo Cristo y todo el Nuevo Testamento? Esa es la enseñanza. Ahora, eso no quiere decir que eso fuera agradable para los judíos, porque fue un limpiar de mente. Eso no fue fácil. Para un judío decir soy cristiano tenía que humillarse y apartarse de toda esa grandeza que desde generación en generación le venían fabricando, diciéndole, cuando venga ese Mesías, esos romanos no van a quedar cortitos, los vamos a gobernar. Pero Dios no estaba hablando de eso. ¿Se entiende? Como siempre, el hombre confunde a Dios y no le cree a Dios como él. De tal manera que hacer una limpieza en esos judíos que creyeron era muy fuerte para ellos, porque era romper con un sistema de vida y de tristeza, tal vez llena de sentimentalismo, porque nuestros padres así creyeron y me voy a sentir que lo traiciono y esto es terrible. ¿No se han fijado que pasa lo mismo con muchos que han nacido en la iglesia católica y dicen, ay, es que yo siento un dolor tan grande porque que mi abuelo, mi papá, todo el mundo eran de allí? Pero ahora había que creer en Cristo, porque ahora fue abierto el entendimiento y ahora vemos cosas que no veíamos antes, y aunque me duela tengo que romper con eso porque es la verdad, es la única verdad. No fue tan fácil para ellos romper. Vamos a seguir mirando cosas y haciendo aplicaciones como esta, porque de eso se trata el Nuevo Testamento, de ver todas las enseñanzas del Nuevo Testamento con ese contexto histórico del Antiguo Testamento. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Esa es la realidad, ver lo que se enseña en el Nuevo Testamento y relacionarlo con el Antiguo, porque dependemos de esa historia para poder ver todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, y el plan de Dios de salvación depende de ahí, del Antiguo Testamento, que lo veamos con claridad y que podamos ver la ley de Dios como santa, como pura, pero como seres que no podemos vivir a la altura de esa ley y que necesitamos a Cristo. Como dice Gálatas, no es que la ley sea mala, es que lo malo somos nosotros. Ese es el problema. La ley es buena, pero nosotros somos los malos y no podemos. Necesitamos una gran ayuda. La ley nos guió, fue el ayo hasta llevarnos a Cristo. Y cuando vimos a Cristo, ¿qué dijimos? Gracias doy a Cristo, Romanos capítulo 7, versículo 25, como clamó Pedro.
como clamó Pablo. Gracias doy a Cristo, porque sin Él yo jamás podría tener acceso al Padre. Tan grande fue la obra de Cristo, que cuando miramos a Cristo, podemos llegar al trono del Padre, y es como declara Hebreo, fue tan grande que nos hizo sacerdotes a nosotros. ¿Cuál era la labor de un sacerdote? Interceder por el pueblo. Ahora nosotros podemos estar en nuestras casas y decir, Padre, escucha esta mi oración. Eso no se podía antes. Tú podías elevar una plegaria, pero el Señor había establecido un método a través de un sacerdote que llegara hasta el Padre, porque la obra de Cristo ahora hizo que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes, de tal manera que hoy esos intercesores y perdonadores de pecado que hoy existen, que han hecho una casucha para escuchar todo tipo de conversación y decir, hijo, ve y reza 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. No, los tuyos fueron muy graves, tú tienes, son como 20 Padre Nuestro. Y te ponen penitencia de ese tipo. Eso hace insuficiente la obra de Cristo. Y dice, Señor, no fue suficiente, todavía tenemos que continuar con estos sacerdotes. Hermanos, si se ponen a pensar en la historia de que algún día queremos retomar lo que es la historia de la iglesia con un poquito más de avance ahora que lo que la vimos la anterior, se darán cuenta de que todo este sistema formaba parte de un mundo de negocio y de adquirir control sobre el ser humano y ponerlo a su disposición en toda la Edad Media. Fue un sistema bien organizado para que las personas vieran a la iglesia como los únicos que podían llevarlo al cielo. Y hacían lo que querían. Y las tradiciones son importantísimas. No tanto la Biblia, las tradiciones. Porque la iglesia tiene un valor inmenso. Todo eso es engaño, hermanos. Todo eso es engaño. Lo que estamos haciendo ahora es el plan de Dios trazado, cómo Dios ha guiado a su pueblo, cómo Dios a través de un pacto y una promesa ha traído la salvación a todo aquel que cree en ese Redentor que se dio en Génesis 3:15, Cristo. Vamos a orar. Ojalá esto se entienda. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, gracias inmensamente por tu misericordia y tu amor a través de Cristo. Cuánta paz sentimos en nuestros corazones porque lo que encontramos en estas escrituras no se encuentra registrado en ningún escrito. Qué orden, qué organización, qué perfección. ¡Qué ilustración, Señor, la que tú has hecho para que nosotros veamos que tú eres Dios! Y que tú eres el Dios y Señor de este universo y que ningún ser humano, por más poder que adquiera, podrá llegarte a ti, ni ser semejante en nada a ti. Ni tampoco podrá cambiar nada como aquel hombre tan poderoso, tan grande, que tuvo que terminar, oh Dios, diciendo que tú haces con tus criaturas, tanto las que están en el cielo como en la tierra, como a ti te place, y no hay quien detenga tu mano. Ayúdanos a entender esta realidad. Oh Señor, si los gobernantes de nuestros tiempos entendieran estas cosas, qué diferente sería el mundo. Pero vemos, oh Dios, que nada de lo que ocurre en este mundo ocurre por una casualidad.
sino que todo forma parte de lo que tú, Señor, has organizado. Y esa es nuestra confianza. Tu iglesia continuará, tu iglesia permanecerá, porque no la sostiene el hombre, sino tú. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén y amén. Dios nos guarde, hermanos.